Hubo un hecho esta semana que yo creo que todos han escuchado hablar. Eh, Hay un futbolista que acá era de Cululú, estaba en Progreso. Por esas cosas cayó en el Nantes de Francia, estaba jugando en la primera liga de Francia, lo venden a un equipo de Escocia y cuando estaba yendo para Escocia se pierde el avión y hasta el día de hoy no lo encontraron. Presumen que está muerto, no sabemos. Un muchacho que tenía 28 años y la transferencia le habían pagado 19 millones de euros, había salido el pase del muchacho. Muchos preguntan por qué o qué fue lo que pasó, y la muerte, si se quiere, forma parte de la vida y más en el creyente. Cuando nosotros salimos hoy a la mañana de nuestras casas, ninguno pensó que podía no volver. Y siempre pasa eso. Hace unos días, acá en Esperanza, murió una chica, para matar a una chica que tenía 17 años. En ese mismo tiempo, que el otro hecho lo tapó, digamos, muere una chica de 15 años también por un accidente en moto. Y así podríamos estar sumando un montón de tragedias que se fueron dando en chicos jóvenes, pero por supuesto que gente se muere todos los días. Y cada muerte es una tragedia. Algunas se ven más, otras se ven menos. ¿Sí? Y son más impactantes cuando hablamos de gente joven o como este muchacho, una persona exitosa, que había, por así decirlo, logrado su sueño, una cosa por el estilo. Y esto a mí me lleva a pensar dos cosas, varias cosas. Uno es cuando la Biblia habla de la vida, nosotros muchas veces pensamos que somos importantes, ¿sí? Y más, uno sabe que no, pero muchas veces pensamos que somos importantes. Y en realidad, uno es importante para uno mismo, para Dios, por supuesto, y para el círculo que lo rodea, porque en realidad de los 7.000 millones de personas que viven en el mundo, solamente un puñadito muy reducido me conoce o nos conoce, y así podemos seguir diciéndolo. Y sinceramente, cuando uno muera, va a pasar intrascendente, y uno piensa que, bueno, porque uno es muy poco, pero en realidad cuando uno va para atrás y si uno pediría la lista de los Césares, que en su momento fueron los dioses que estaban en ese momento, los que recordamos comúnmente son los que están en la Biblia. Fuera de ahí, nadie sabe qué César estuvo del 126 al, no sé, ¿sí? ¿Pero por qué? Y fueron los grandes de su época. Porque el tiempo pasa, y esto habla Eclesiastés, ¿sí? El tiempo va transcurriendo y el muchacho murió y dentro de un tiempo se va a olvidar y la familia lo va a recordar y así va a seguir pasando. Porque como dice Santiago, la vida es que neblina, ¿sí? Y va a pasar y seguramente sus padres lo van a recordar, sus hermanos y luego sus sobrinos, y ya después nadie va a saber quién fue y va a pasar el dolor. Y así va pasando la vida, ¿sí? El salmista decía que la vida es como la hierba y la gloria de los hombres es como flor de la hierba, ¿sí? ¿Por qué? Pues se seca la hierba, ¿sí? Muere la flor y ya nadie se acuerda de lo que fue. Y así va pasando, y así va pasando, ¿sí? La distinta generación, y así va pasando la vida. Fíjense lo que dice Amós, capítulo 4, vamos a ver el versículo 12. Y sobre esto va a rondar el mensaje de hoy. Dios ahí está reprendiendo a Israel por un montón de cosas, y en la última parte del versículo 12 dice: prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Y ahí, donde dice Israel, poné tu nombre, Alfredo, Ricardo, Gustavo, no sé, tu nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos vamos a ir al encuentro de Dios, ¿sí? Y eso es algo que no va a escapar absolutamente nadie, ¿sí? Nadie. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: por cuanto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, y lo usamos para predicar a ese texto, pero no es solamente para predicar, porque el creyente también va a juicio. Nosotros a veces lo vemos con un poco de liviandad y decimos, bueno, prepárate para ir al encuentro con Dios, tenés que recibir a Cristo. Y está bien, después vamos a hablar de eso. Está bien, pero el cristiano también se tiene que preparar. El cristiano también se tiene que preparar. ¿Y de qué manera se prepara? Yo vi ahí dos puntos, no quise hacerlo demasiado extensivo, por eso vamos a hacer bastante dinámico y tratar de hacerlo rápido. Mire, Juan capítulo 9, versículo 4 y 5, Jesús habla de que durante el día se puede trabajar. ¿Por qué? Porque llega la noche y en el cual ya nadie puede trabajar. Y esto tiene dos implicancias. Una es la que él se refería en ese momento. ¿Qué es lo que se refería? Refería a vida, día, muerte, noche.
Y en el cristiano pasa eso también, ¿sí? Nosotros podemos trabajar mientras es de día. Va a llegar el momento en el cual no vamos a poder trabajar. Y hay una implicancia también que es escatológica, que la medianoche se acerca, que es el momento en el cual viene el novio, y cuanto más oscura la noche, más difícil es el trabajo. Por eso en el tiempo de hoy, hace 100 años atrás, yo pertenezco a Gedeones, ¿saben? Nosotros entrábamos a las escuelas y podíamos repartir hace 10, 15 años atrás en las escuelas, en las aulas, repartíamos los chicos Nuevo Testamento. Hoy no hay escuela que te deje entrar, por ejemplo, y se van cerrando puertas. Y la predicación del Evangelio, ya sabes, cada vez más difícil. Hoy en muchos países, ya en las plazas públicas no se puede predicar el Evangelio, y así se va haciendo más difícil la tarea. ¿Por qué? Porque va llegando el atardecer, va llegando la noche, y se va haciendo cada vez más difícil el trabajo. Y va a llegar el momento previo al que llegue el novio, en el cual ya no se va a poder trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajar va a ser absolutamente muy difícil. Cuando Jesús decía eso, estamos hablando del siglo I, no había luz eléctrica, por supuesto, ¿sí? Y las tareas a las cuales básicamente la gente hacía eran tareas rurales, arar, cuidar el ganado, etc. Y era muy difícil hacerlas de noche, ¿sí? Entonces, hoy por ahí se rompió un poco eso, porque hoy de noche sí se trabaja, hay muchos turnos nocturnos, pero en ese momento no se podía trabajar de noche. La mayoría de los trabajos no se podían hacer de noche. Sí, y a eso se refiere. Cuando llega la noche oscura, ya no se puede trabajar. Cuando uno está muerto, ¿sí? Ya no se puede seguir trabajando. Por eso tenemos que aprovechar, mientras estamos en esta vida, para poder desempeñar y llevar adelante la tarea, ¿sí? Ahora, nadie tiene la vida comprada, eso es claro. Un muchacho de 28 años, que parecía estar en la cima, muere, ¿sí? Muere también un anciano, y nadie sabe el momento en el cual le puede tocar. Por lo tanto, el cristiano no tiene que prepararse para la venida del Señor. El cristiano tiene que vivir preparado para la venida del Señor. Nosotros sabemos que la venida del Señor, el cristiano puede pasar la presencia del Señor por muerte o por el arrebatamiento. Y salvo que Dios irrumpa en la historia y se lleve la iglesia, nosotros vamos a morir. Unos antes que otros, seguramente, pero nosotros vamos a morir. Tenemos que trabajar mientras tenemos vida, mientras podemos hacerlo. Pero mientras que nosotros estamos en vida, tenemos que vivir preparados. Uno por ahí habla que uno tiene que prepararse, entonces pensamos en la jubilación, bueno, cuando me jubile voy a hacer... No cuando te jubiles, hoy tenés que estar preparado, ¿sí? Porque hoy te puede pasar que pases a la presencia del Señor. Y hay 2 puntos para esto. Primero, vamos a leer 2 Pedro 3, versículo 10. Hay 2 textos en los cuales aparece la frase como ladrón en la noche. Jesús no lo usó. En realidad Jesús habló del ladrón, ¿sí? Que venía, habló del padre de familia, etc., pero él no usó la frase textual como ladrón en la noche, sino que se utiliza 2 veces. Una en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y otra en 2 Pedro, capítulo 3. En los 2 textos se utiliza de manera similar o parecida. Yo tomé simplemente el de Pedro para no extenderlo demasiado. Pedro 3.10, 2 Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando se refiere al día del Señor, básicamente son los eventos que se producen desde el arrebatamiento inmediatamente posterior hasta terminado el milenio, hasta el fin prácticamente de los tiempos. Ese es el periodo de tiempo del día del Señor, ¿sí? Ahora dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando venga, por supuesto, todos sabemos, ladrón en la noche no te avisa, se te mete y hace desastre, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar con el día del Señor, ¿sí? Va a venir como ladrón en la noche. Dice, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y acá viene el punto que quiero resaltar, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y otro texto es de Tesalonicenses, capítulo 5, y si nosotros vemos el contexto, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en los 2 textos en los cuales aparece en el contexto, aparece la frase como ladrón en la noche, habla del día del Señor y habla de la santificación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. El cristiano se prepara, no es una de las formas, ¿sí? Uno de los puntos en los cuales el cristiano se prepara para la venida del Señor es santificándose. Por eso el cristiano tiene que vivir una vida de continua santificación, ¿sí? No puedo pensar yo en una santificación futura y decir, bueno, mira, yo por ahora me voy a mantener así como estoy y después el día de mañana, cuando sea
haya un punto de inflexión en mi vida, no sé, termine la carrera, me case, lo que sea, me voy a corregir y voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, que yo sé que está mal. No funciona así. Está mal si como cristianos lo pensamos de esa manera. Nosotros como cristianos nos tenemos que santificar. Vivir preparados, vivir, ¿sí?, siendo santos. ¿Sí? Por lo tanto, la santificación del cristiano es continua. Y tampoco sirve el recuerdo de la santificación. Oye, yo me acuerdo cuando estudiaba, que leía mucho la Biblia y vivía como Dios quería, pero ahora no sirve eso. ¿Sí? Porque ni vivimos del recuerdo ni de la proyección del futuro. ¿Sí? Nosotros hoy nos tenemos que santificar. Y si nosotros hoy no estamos viviendo vidas santas, corremos el riesgo. ¿El riesgo de qué? De que venga el Señor o que nos pase algo, ¿sí?, y que no estemos preparados. ¿Sí? Que no estemos preparados. Entonces, el primer punto, el cristiano se prepara viviendo una vida que a Dios agrada. Viviendo una vida que a Dios agrada. Teniendo en mente de qué? Que la venida de Cristo es inminente. ¿Sí? Eso se llama la doctrina de la inminencia en escatología. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Durante todos los tiempos, los creyentes vivieron pensando y esperando que Cristo venga inminentemente, ya. ¿Sí? Y hoy lo pensamos más que antes. ¿Sí? Hay 2000 años de diferencia y lo seguimos pensando. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa. ¿Sí? Dice, sino que es paciente, ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos da dando tiempo Dios para que nosotros hagamos la obra que nos dio. ¿Sí? Entonces, en eso, ¿sí?, Dios nos está retrasando, pero siempre la iglesia creyó que el tiempo que vivía era el último tiempo. Y siempre la iglesia creyó, los fieles creyeron que Cristo venía en cualquier momento. Por eso siempre lo esperaron. ¿Sí? Por eso siempre relacionaron los hechos de su época con las señales apocalípticas. ¿Sí? Entonces, y eso a nosotros que nos tiene que llevar, ante la inminencia de no saber qué es lo que va a suceder ni cuándo va a suceder, ¿sí?, a santificarnos, a vivir la vida que Dios quiere. No vaya a ser que todavía no nos encuentre despierto, trabajando, sino que nos encuentre durmiendo. ¿Sí? Y para nosotros sea vergüenza. Había dicho antes, este es el primer punto. Segundo punto, habíamos dicho antes, como dice Hebreos, ¿sí?, que luego de la muerte viene el juicio. ¿Sí? Y para los hijos de Dios también hay juicio. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Si bien el juicio que va a recibir el creyente no es el juicio para condenación, creo que en alguna oportunidad hablamos de lo que es el tribunal de Cristo, no es para determinar su salvación o su condenación, pero el creyente sí también va a ser, sus obras sí también van a ser llevadas a juicio. ¿Sí? Yo tomo como base el pasaje de Mateo capítulo 25, allí donde dice la parábola de los talentos, pero hago la aclaración de entrada, que la parábola de los talentos no está directamente dicha para el tiempo actual, ¿sí?, sino que su aplicabilidad es para el momento de la tribulación. ¿Sí? Ustedes si van a ver al final, dice, el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí?, lo cual puede llevar a pensar de una pérdida de salvación. Ahí entra lo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero para nosotros sabemos que no es así y lo vamos a ver en otro texto. ¿Sí? Pero me sirve como base para sacar una lectura devocional, ¿sí?, y relacionarla con las recompensas. Dice, el reino de los cielos, está hablando Jesús, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Sí, allí nosotros, bueno, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. A nosotros Dios nos dio acá, podemos decir talento, dones, pero en realidad es todo lo que nosotros podemos tener a nuestro alcance. ¿Sí? Todas las capacidades que Dios nos dio. Nosotros tenemos capacidad de diferente tipo. ¿Sí? Nosotros, por supuesto, cada cristiano, Romanos 12, 1 Corintios 12:7, dice que cada cristiano tiene una manifestación del Espíritu que es un don, ¿sí? Por lo menos un don. Esto lo hablamos también en otro momento. ¿Por qué? Porque Dios no convirtió mano de obra desocupada. ¿Sí? Dios no quiere mano de obra desocupada. En la labranza de Dios hay trabajo, ¿sí? Y si vos sos hijo de Dios y Dios te salvó, es porque tiene un propósito para vos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y si vos no estás haciendo nada, es porque otro está haciendo lo que vos tendrías que estar haciendo. ¿Sí? Porque esto es un cuerpo, es como el dedo no quiere, la mano derecha no quiere escribir y me va a tocar escribir con la izquierda. ¿Sí? Ahí Ricky tiene rota a la izquierda
Y las cosas que antes hacía con la izquierda, ahora tiene que hacer la derecha. Entonces la derecha tiene que hacer el doble trabajo. Tiene que agarrar el tenedor y usar el cuchillo, porque si no, no puede cortar y si no, la boca, con la boca agarra el tenedor, no es una cosa media rara para poder cortar el pedazo de carne o pedirle a otro que lo haga. En la iglesia pasa lo mismo, ¿sí? Si yo tengo un hermano que está desocupado, es porque hay otro hermano que está haciendo el trabajo de él. Aparte hace su trabajo. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo. Y eso es lo que da Corintios. Pero además del don particular que cada uno puede llegar a tener, nosotros tenemos recursos, ¿sí? Tenemos bienes, más o menos, tenemos tiempo, más o menos, tenemos conocimiento, más o menos, tenemos diferentes tipos de recursos. Y esos recursos, nosotros somos mayordomos, nosotros nos podemos adueñar, no podemos creernos dueños de lo que tenemos. Si yo puedo tener casa, pero mi casa no es mía, mi casa va a ser mía mientras Dios dice que es mía. Cuando Dios me diga, tu casa no es más tuya, mi casa va a dejar de ser mía. ¿Sí? No sé por qué medio Dios me la puede sacar, pero los recursos de Dios son infinitos, ¿sí? Y uno muchas veces se cree muy seguro en lo que tiene, y en realidad no es así, ¿sí? Nosotros somos mayordomos y cuidamos lo que Dios nos da. Y así como Dios nos dio, ¿sí? Job decía, Dios dio, Dios quitó. Fíjense lo que le pasó a Job. Job tenía riqueza todo, y era fiel a Dios. Sin embargo, de un día para el otro se quedó sin nada. Bien, en la vida del creyente pasa lo mismo. Nosotros somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Por lo tanto, todo eso que Dios nos dio, figúrenselo, es el talento, son los talentos que Dios les dio, ¿sí? Que Dios les dio. Y allí vemos en la iglesia los dones o lo que Dios nos dio. Seguimos la lectura. Dice, después de mucho tiempo, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a ir buscando 2 Corintios 5:10. 1 Corintios 4:5 y hay un montón de textos más, pero vamos a tomar como base 2 textos nada más. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 2 textos que hablan, por supuesto, del tribunal de Cristo. Allí donde dice, todos nosotros comparezcamos, la traducción correcta o más correcta es, seamos puestos de manifiesto, más que comparecer. Ahora, ¿qué hizo el siervo, el patrón acá? ¿Sí? Mandó a llamar a los siervos. Bueno, yo a ustedes les di, a ver, vengan para acá, a ver, ¿qué hicieron? Por eso digo que como reflexión devocional, si bien no es de aplicación directa para este tiempo, sirve la figura, porque pasa lo mismo, lo llama, y Dios nos va a llamar un día a su presencia y va a decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste vos con lo que yo te di? ¿Sí? Yo a vos te di un montón de cosas, ¿qué hiciste? ¿Sí? De todo lo que yo te di. Entonces lo llama el primero, ¿sí? Y le dice, se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Dejamos ahí en el 24. ¿Qué pasó? ¿Sí? Vienen los 2 primeros siervos, le había dado 5 talentos, 2 talentos, y cada uno lo multiplicó por 2. ¿Sí? Es un detalle de la parábola, no tiene ninguna implicancia, no quiere decir que yo tengo que multiplicar mis bienes o lo que sea, ¿sí? En realidad, acá estamos hablando de cosas espirituales, ¿sí? ¿Pero qué hizo? Para ambos, si bien uno había ganado 5 y el otro había ganado 2, la respuesta fue la misma. Porque Dios no premia el resultado. Dios lo que premia es la fidelidad del servicio. Porque fíjense que le dice, bien, buen siervo, me diste 5 más. No dijo así. ¿Qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Porque Dios, si nosotros vemos en 1 Corintios 4:5, dice, manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sí? Lo que Dios premia es la intención del corazón de la persona. Si Dios, por decirlo de otra manera, la fidelidad en el servicio. ¿Sí? Nosotros sabemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Sí? A nosotros se nos envía a predicar. ¿Sí? Pero, ¿quién es el que convence de justicia, juicio y de pecado? El Espíritu Santo. Esto no quiere decir que yo no tengo que predicar, ni tampoco que tengo que decir cualquier barbaridad al predicar el Evangelio. Por supuesto, tengo que presentar claramente el Evangelio para que se pueda entender.
Por eso es importante que nosotros veamos alguna técnica o que aprendamos el Evangelio, más allá de lo que hemos recibido de Cristo, ¿sí? De aprenderlo para poder explicárselo a un compañero de trabajo, de escuela, lo que sea. ¿Sí? Es importante eso. Pero cuando nosotros largamos la palabra, como decía Ricardo en la cena, ¿sí? La palabra de Dios va a producir fruto. Puede producir fruto para salvación, pero puede producir fruto para perdición también. ¿Sí? No siempre la palabra de Dios, cuando es largada, produce fruto para salvación. Pero siempre va a producir fruto, nunca va a volver a Dios vacía, sino que dice que Isaías dice que Dios la va a hacer prosperar conforme para el cual lo envió. ¿Sí? Entonces, por supuesto que yo tengo que predicar el Evangelio, por supuesto que tengo que hacerlo. ¿Sí? Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, por lo tanto, ¿sí? Lo que yo tengo que ser fiel en el servicio. ¿Sí? Y si yo soy fiel en el servicio, Dios va a recompensar la fidelidad en el servicio. ¿Sí? Ahora, fíjense que para el que produjo más, no hubo más recompensa en este caso. ¿Sí? A los dos le dijo exactamente lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Y fíjense, 1 Corintios dice, al final, entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es raro porque que Dios me alabe a mí. ¿Sí? Y en realidad es eso, es el bien, buen siervo y fiel. Y si bien en otro pasaje dice que siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer, ¿sí? Creo que lo que debería aspirar cada creyente es a esto, es a que Dios nos diga bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tenías que hacer hiciste. ¿Sí? Porque trabajaste en la alabanza de Dios. Ahora, el texto sigue y dice, versículo 24 habíamos quedado. No sé si se entiende hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Con el tiempo? Vamos bien. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Por eso sabemos que el texto refiere a eso. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y seguimos con el tema del Tribunal de Cristo. ¿Por qué decimos que ese texto no encaja muy bien con el tiempo actual? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Allí podemos relacionarlo con el texto de Apocalipsis que dice que los ojos de Jesús son como llama de fuego, ¿sí? Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la salvación no está en juego en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque puede ser... me olvidé un punto, perdón. Cuando dice sea malo, sea bueno, cuando 2 Corintios dice sea malo, sea bueno, sea malo en realidad, ¿sí? No quiere decir que Dios, 2 Corintios 5:10, era el que estábamos hoy, dice, Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Sí? Dos cosas. Primero, se trabaja mientras está en el cuerpo, es lo que hablábamos hoy. En la noche no se puede trabajar. Entonces no esperes a dejar para mañana, porque no sabes si va a haber mañana. Y no se trata de ser fatalista, se trata de ser realista. Lo más probable es que mañana, que ahora todos lleguemos a casa, que mañana nos levantemos y que siga nuestra vida. Pero un montón de gente pensó lo mismo y no fue así. Entonces, no se trata de ser fatalista, se trata de ser realista, ¿sí? Y de poner la mirada donde realmente hay que poner la mirada, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, como dice Corinto. Primer punto. Y segundo punto, dice, sea bueno, sea malo. Ahí la palabra malo no se refiere a los pecados, ¿sí? No es pecado ahí. Para las cosas malas, lo que es éticamente malo, hay otra palabra, es cacos. ¿Sí? Cacos y otra palabra más, ponemos, me parece que es. Bueno, no recuerdo en este momento. Pero son dos palabras que se utilizan para lo que es éticamente malo. ¿Sí? Robar, ¿está bien o está mal? No, es éticamente malo.
Pero si yo tengo un pan mufado, ¿es bueno o es malo? Y es pan mufado. Bueno, es malo, pero es este malo, es inútil, inservible. No lo puedo comer, lo como, me hace mal. ¿Sí? Pero en realidad el pan mufado no le pegó a nadie. Entonces no es éticamente malo, no sé si me explico. Es la diferencia. Acá no se refiere a las cosas malas que la persona hizo, el pecado que la persona cometió, sino que se refiere a todas aquellas cosas que la persona hace que son inútiles. Pero ¿por qué una cosa que nosotros hacemos para Dios puede ser inútil? Porque la motivación con la que nosotros lo hacemos es la equivocada. ¿Sí? Y eso no lo pueden saber. Yo no sé, usted no puede saber qué me motiva a mí a estar acá. ¿Sí? Yo no puedo saber qué le motiva a Ricky a estar en el teclado. Como yo no puedo saber qué es lo que le motivó a Gustavo a estar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa por la intención del corazón. Y no cambia lo exterior. Va por lo interior. No sé si me explico. Pero eso va a ser desnudado en alguna oportunidad. Si nosotros vemos Hebreos 9, 28, si no me equivoco, no, 4:12, ¿sí? Luego dice la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que todas las cosas están desnudas y patentes ante aquel ante quien debemos dar cuenta, ¿sí? Y Él va a manifestar las intenciones. Entonces, Dios sí sabe por qué yo estoy acá, Dios sí sabe por qué Gustavo está acá, ¿sí? Y lo que yo puedo estar haciendo puede ser oro, plata, piedras preciosas, pero también puede ser heno, madera o hojarasca. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que yo puedo decir, no, lo que yo puedo decir no cambia. Pero eso va a ser inútil para mí si la motivación de mi corazón no es la correcta. Y la correcta motivación del corazón es el servicio a Dios. ¿Sí? Es la glorificación de Dios y no la vanagloria. Fíjense, 1 Corintios 9:24. ¿Estamos paseando mucho por la Biblia? Bien, 9:24. Vamos rápido porque si no, no nos vamos más. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En la vida cristiana, en realidad, lo que busca Pablo hacer es incentivarlo. No es que solamente uno va a ser salvo y el resto, bueno, lo lamento, va a tener que esperar la otra vida, no sé. ¿Sí? No, no es así en la vida cristiana. En la vida cristiana, ¿sí? Todos podemos obtener el premio. Dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, esto se refiere a los luchadores que combatían en los, ¿cómo se llaman? Los juegos y eso. Dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y más arriba también toma el ejemplo y dice que ninguno es coronado, ¿sí? Por más que salga primero, ninguno va a ser coronado si no lucha o si no corre legítimamente. Y uno dice, bueno, ¿en la vida cristiana también? Sí, en la vida cristiana también tenemos reglas para competir. Y la regla primera en el servicio, y yo creo que una de las pocas, es la motivación del corazón es la que va a determinar si tu trabajo para el Señor es en vano o no es en vano. Para el que lo recibe no va a ser en vano, ¿sí? La predicación del Evangelio nunca es en vano, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero puede ser inútil para mí, puede ser inútil para vos. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias eternas en tu vida, ¿sí? No va a tener recompensa si nosotros no estamos bien orientados. Y fíjense, hago una aclaración ahí del versículo 27. Pablo tenía miedo que inclusive, ¿sí? Ahí yo lo relacionaba con ese, mire, que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Porque Pablo dice, versículo 27, al final dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo, ¿sí? Es el que marca el camino, el que dice cómo son las cosas. Entonces Pablo lo que decía, dice, yo tengo miedo de que habiendo sido el que decía a ustedes cómo era el que tenía que, cómo se tenía que correr, cómo se tenía que hacer las cosas, yo venga a ser, y ahí hay un error de traducción que tiene que ver con la doctrina de quienes tradujeron la Biblia, que la palabra no es eliminado, ¿sí? Ahí la palabra es adóquimos. A es el prefijo de negación, dóquimos significa aprobado. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, ¿sí? Que no tiene que avergonzarse? Bueno, la palabra aprobado es dóquimos. Acá, la palabra eliminado es adóquimos. En realidad no es eliminado, porque para nosotros eliminado, ¿sí? Nos da la idea, estamos jugando un partido de fútbol, tarjeta roja, afuera de la cancha, no jugás más. Y no se trata de eso. ¿Sí? Acá es desaprobado. ¿Sí? Y lo que está diciendo Pablo es, no sea que habiendo sido yo el que le decía a usted cómo tenían que correr, cómo tenían que hacer para recibir el premio, mi conducta, sea desaprobada delante de Dios. ¿Sí? Porque si nosotros le hemos eliminado, parecería ser que vos venís corriendo una maratón y por tu conducta quedás eliminado, quedás afuera de la vida cristiana, básicamente. Y estamos rayando
con lo que vendría a ser la pérdida de salvación, ¿sí? Pero la palabra en el original allí es adóquimos y tiene que ver con la desaprobación, no con la eliminación, ¿sí? ¿Se entendió? Esa me pareció importante porque algunos que hablan de la pérdida de salvación utilizan textos así, este texto particularmente, para tratar de probarlo, ¿sí? El hecho de quedar eliminado de la carrera cristiana es quedar eliminado de la vida cristiana y lo relacionan directamente con la pérdida de salvación. Pero en el original no era esa la intención esa es la intención del escritor. Ahora, llegamos hasta aquí. Entonces, esto es lo que tiene que ver al juicio del creyente, ¿sí? Hay una corona, que es la corona de justicia, 2 Timoteo 4:8, ¿sí? Habla de la corona de justicia. Pablo dice, espero la venida del Señor, dice, la cual me está esperando la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Ahora, ¿nunca te preguntaste si amás o no la venida de Dios? Yo es una pregunta que sí me hice. Y en realidad uno no puede tener prueba palpable, ¿sí?, de amar la venida del Señor, ¿sí? Pero uno, ¿cómo puede saber si uno realmente ama la venida del Señor? Mirá, si vos amás la venida del Señor, te vas a santificar. Si vos amás la venida del Señor, vas a trabajar para el Señor. Y si amás la venida del Señor, lo vas a hacer de la manera correcta, ¿sí? Santiago decía, mostrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y en el amor a Dios, ¿sí?, y en estas cosas que son intangibles, pasa exactamente lo mismo. Vos querés saber si vos amás a Dios, ¿sí? Vas a buscar santificarte, vas a buscar a Dios. Vos querés recibir la corona de justicia y vos decís, bueno, espero el día de mañana recibir la corona de justicia por amar la venida de Dios, vas a santificarte, ¿sí? Si no te santificás, ¿sí?, si no trabajás en la obra del Señor, si no te preocupás por las cosas de Dios, es una medida para saber si estamos amando o no a Dios. Y esto no es para mirar al hermano y decir, che, mirá, hasta acá no hace nada, seguramente porque no ama a Dios, no espera su venida. No se trata de eso, se trata de lo que de uno, de la introspección que uno hace. Es decir, yo me miro a mí mismo, ¿sí?, evalúo mi vida y ahí puedo saber si amo o no a Dios, ¿sí?, con las cosas a través de las obras que hago, ¿sí? No porque las obras vayan a darme salvación, pero sí me dan, es como el termómetro espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conforme veo las cosas, como voy a actuar. Y si yo miro las cosas con los ojos de Dios, voy a buscar santificarme y voy a buscar a Dios. Ahora, si yo miro las cosas con mis propios ojos, voy a buscar la vanagloria de la vida, voy a buscar mi bienestar, mi confort, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así le vamos a ir restando a Dios. Entonces, ¿querés saber cómo está tu vida delante de Dios? Es muy fácil, mírala. Mírala. Y ahí te vas a dar cuenta cómo está tu vida delante de Dios. No hace falta que un hermano venga y te lo diga. Porque yo soy como Samuel, yo puedo ver lo que, como cuando Samuel fue a escoger al rey para Israel, uno puede ver lo que ven los ojos y uno muchas veces puede decir, mira, este no hace nada, y resulta que está trabajando para el Señor en áreas que no son visibles. Y uno puede ver a un hermano que trabaja mucho y puede decir, mira cómo trabaja, pero la motivación es incorrecta. Por eso son cosas internas, ¿sí? Pero es la medida que nosotros tenemos para saber cómo está, es el termómetro espiritual, es la medida que nosotros tenemos para saber cómo está nuestra vida delante de Dios, ¿sí? Nos sirve, muchas veces nosotros cantamos coros, himnos, cantábamos de la venida de Cristo, ¿sí? Y eso es importante, pero si va de la mano con lo otro, ¿sí? Está bien cantar de la esperanza gloriosa que tenemos. A mí me gusta, particularmente me gusta mucho, ¿sí? Pero no sirve si eso no va acompañado con la vida que lo respalda. Cantar un coro no me hace amar la venida de Dios, ¿sí? Amar la venida de Dios me va a hacer vivir una vida cristiana, santificarme y trabajar en la obra del Señor. Ahora dijimos que en realidad todos vamos a morir y todos vamos a ir a juicio. El cristiano está claro, ¿sí?, que va a juicio, y dijimos cómo se llama, el juicio del gran trono blanco. No es un juicio que sea para condenación, sino que es un juicio que es para premiación. Allí me quedó faltando 2 textos. Uno, 1 Juan 2:28, ¿sí?, que dice que no sea que en su venida nos alejemos de él avergonzados. Y en otro texto decía, en 1 Corintios, decía, el mismo será salvo aunque así como por fuego. En la venida de Cristo va a haber vergüenza. Si bien Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos, ¿pero qué significa que va a enjugar toda lágrima de los ojos? Que va a haber lágrimas en los ojos, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué me puedo alejar avergonzado? Porque no tengo nada para ofrecerle, porque al fin y al cabo lo que yo pueda quedar no va a ser para mi beneficio, ¿sí?, sino va a ser para arrojarlo a sus pies. Así lo vemos los 24 ancianos en el trono frente al Cordero, ¿sí?, en Apocalipsis, y lo arrojan sus coronas a los pies, y esa es la figura de la iglesia.
Entonces, tampoco queda para mí, pero que no sea que nosotros, el día que le podamos ofrecer a Dios en ese momento, tengamos las manos vacías, ¿sí? Que nos vayamos y no tengamos nada para ofrecer, ¿sí? Y por supuesto que va a haber vergüenza, y yo creo que van a ser muy pocos y no creo que yo sea uno de los que no se vaya a avergonzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que todos hemos desperdiciado tiempo, yo por lo menos desperdicié tiempo, desperdicié oportunidades, desperdicié un montón de cosas, ¿sí? Que Dios me dio y que yo la hubiese podido utilizar mucho mejor, ¿sí? Pero el tema también es mirar acá para adelante y que cada uno de nosotros pueda poner lo que somos, lo que tenemos en las manos de Dios para que Él las pueda utilizar, ¿sí? Entonces uno piensa que va a ser todo color de rosa, como dice la canción, pero no va a ser todo color de rosa, porque va a haber vergüenza, ¿sí? Por lo que uno pudo haber hecho mientras estaba en la carne y no lo hizo. Bien, ahora Apocalipsis 20, versículo 11, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, hasta la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para nosotros relacionamos la muerte con la eliminación. Muerto el perro, muerta la rabia. En realidad la rabia sigue después, porque se va para otro perro también. Pero en realidad para nosotros la muerte es la eliminación. Pero en términos bíblicos la muerte se relaciona con la separación en realidad. ¿Sí? Cuando una persona muere, no queda eliminada. ¿Sí? No queda eliminada. Su cuerpo se separa del espíritu y del alma. ¿Sí? Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma, ¿sí?, sigue viviendo. La persona, lo que es nuestra alma, sigue viviendo, ¿sí? Por lo tanto es una separación. Y la muerte segunda que dice acá es la separación eterna del hombre de Dios, ¿sí? Esa es la separación eterna, es que se llama aquí la muerte segunda. Ahora, dice que, 2 veces dice que fueron juzgados según sus obras. Ahora nosotros vamos a Romanos, capítulo 3, y vemos que no hay justo ni aún uno. Así que si nosotros hubiésemos sido juzgados, o si nosotros somos juzgados para salvación conforme a nuestras obras, tampoco pasamos la medida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice Efesios? Dice que no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 9, ¿sí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice el 8, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por las obras nosotros tampoco hubiésemos sido salvos. Nosotros podemos ser salvos, nosotros somos salvos por la fe en Dios, pero sin embargo Dios los juzga conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque las obras, ¿sí? Son las obras, no hay justo ni un uno. Todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios. Muchas veces tienen la imagen, ¿sí?, de que Dios al fin y al cabo va a poner una balanza y va a decir, bueno, yo te pongo las obras malas de un lado, las buenas del otro, y ahí depende para qué lado inclina. Por eso trato de ser una buena persona, tratar de más o menos hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que el día que yo ponga la balanza me dé saldo a favor. Entonces va al cielo, ¿sí? Sobre la aguja, cielo, infierno. Entonces no es así como se maneja, ¿sí? ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos, ¿sí? Y esa gracia, la gracia es el regalo, ¿sí? La gracia es el regalo. Y esa gracia, nosotros la tomamos, las manos con las cuales tomamos la gracia, es la fe, ¿sí? Y esa es la imagen que podemos ver. Entonces, nosotros, si las personas van a ser juzgadas conforme a sus obras, no tienen chance. Si van a ser juzgadas conforme a sus obras, no tienen chance. Ahora, nosotros vemos por Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Miren, ¿el ser humano puede pagar el precio de su pecado o no? Sí. Sí puede pagar el precio de su pecado, con la muerte. No la muerte física. El ser humano paga el precio de su pecado con su muerte eterna, la muerte segunda, lo cual implica la condenación eterna, ¿sí? Ahora, el ser humano puede pagar por su pecado con la condenación eterna, o el ser humano puede pagar por su pecado a través de Cristo en la cruz, con la muerte de Cristo. La paga del pecado sigue siendo muerte, ¿sí? El precio del pecado sigue siendo muerte, pero puede ser mi muerte eterna en el infierno, ¿sí?, en el lago de fuego en realidad, ¿sí?, o puede ser la muerte de Cristo en la cruz. Por eso Cristo en la cruz ocupó mi lugar, ¿sí? ¿Mi lugar de qué? De muerte. ¿Por qué? Porque si no, para poder pagar ese precio del pecado, yo tendría que haber pasado una eternidad en el infierno, ¿sí? Y esa es la gracia de Dios, que nosotros a través de la muerte de Cristo podemos tener salvación. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado,
Sí, gracias a Dios porque Dios nos dio a Jesucristo. Y gracias a Dios por su muerte. Ahora, ¿qué es lo que hace importante la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que hace importante la muerte de Cristo? La muerte de Cristo es importante porque Él era Dios. ¿Sí? Yo tenía otro texto preparado, pero hoy en la cena un hermano citó, yo tenía preparado la imagen del Dios invisible y un hermano citó otro que también habla de la deidad de Cristo. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Sí? Jesús era Dios y su muerte tiene poder, ¿sí? Porque Él era Dios. Porque si Él hubiese sido un ser humano común y corriente como vos o como yo, no hubiese dejado de ser más que un sacrificio humano. ¿Sí? Pero porque Él era Dios, ¿sí? Su muerte tiene poder. ¿Tiene poder para qué? Para pagar el precio de mi pecado, ¿sí? De mi redención, como hablaba el flaco, ¿sí? Por eso, porque Él era Dios. Porque si Él no hubiese sido Dios, no tendría valor. Por eso es tan importante la divinidad de Jesús cuando nosotros predicamos el Evangelio. Por eso es tan importante. El centro del Evangelio, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El centro del Evangelio es la divinidad de Cristo. Y es lo más difícil de entender. Si usted quiere saber, o si vos querés saber, si sos salvo o no es salvo, es muy simple. ¿Qué pensás de Jesús? Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿vos qué pensás de Jesús? ¿Sí? A muchos les cuesta mucho reconocer la divinidad de Él. Muchos dicen que Jesús es el Señor, ¿sí? Lo que pasa es que no era lo mismo en tiempos bíblicos decir Jesús es el Señor. Señor era Kyrios o Curios, ¿sí? Que era el Adonai del Antiguo Testamento, que era Dios. Entonces, para un judío decir que Jesús es el Señor era reconocer en Jesús la divinidad, a Jehová. Hoy la frase Jesús es el Señor se utiliza muy vagamente, porque para nosotros Señor es mi jefe, yo soy Señor de los que están debajo mío, Señor es la persona mayor con la cual me dijo con respeto. Entonces hoy decir Jesús es el Señor parecería muy vago, pero sin embargo cuando se escribe el Nuevo Testamento, decir Jesús Curios o Kyrios significaba decir Jesús Adonai. ¿Sí? Por eso el judío, por eso Pablo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. Claro que sí, porque el reconocimiento de la divinidad de Jesús es dada por el Espíritu Santo, porque nosotros, en nuestra cabeza, es imposible que podamos entender la mente de Dios. ¿Sí? Y eso nos es dado por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que produce, por eso el Espíritu Santo es el que produce el convencimiento. Por eso es justicia, juicio y pecado, el que convence. ¿Por qué? Porque no podríamos nosotros haber entendido la divinidad de Jesús. Nos cuesta entenderla después de creyentes, habiendo leído la Biblia, estudiado y que nos explican, nos cuesta entender la Trinidad, nos cuesta entender la divinidad de Jesús. Cuanto más nos costó o nos hubiese costado, ¿sí? Cuando nosotros éramos inconversos, si es que el Espíritu Santo no hubiese actuado en nuestra vida. Por eso, tanto para el creyente es necesario, como decía Amós, ¿sí? Fepo, prepárate para tu encuentro con Dios. Claudio, Gustavo, Fabián, que se nos ocurra. ¿Sí? Ahí puede poner cualquier nombre. Tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Dios. Pero si no hemos recibido a Cristo, es necesario que también nosotros nos preparemos para nuestro encuentro con Dios. ¿Sí? Que pidamos perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Y podemos tener la certeza, ¿sí? De que Dios nos perdona los pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido en su palabra, porque dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu evangelio, Señor, nos partió el alma. Señor, tu palabra es viva y eficaz y produce transformación. No solamente produjo redención y salvación, sino que en nuestro día a día, Señor, tú nos corriges y a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos ver tu mano de amor, tu vara de corrección, Señor, y podemos contemplarte y verte, Señor, y mientras que estemos aquí en este cuerpo y que te veamos a través de tu palabra, Señor, podemos discurrir un poquito el velo, Señor, y ver tu gloria, Señor, y ansiamos ese día en que podamos verte cara a cara, Señor, estar contigo en los cielos, Señor, y ver consumada nuestra salvación. Gracias, Señor, por esa esperanza viva y, Señor, que todos los días podamos amarte cada vez más, que podamos prepararnos cada vez más, Señor, que podamos también llevar al mundo mientras sigue siendo de día, Señor, que podamos llevar tu evangelio al mundo para que te conozcan y si bien la tarde está llegando, el sol está cayendo, Señor, que eso nos incentive a trabajar aún más mientras haya tiempo, porque tiempo habrá, Señor, cuando no soportarán la sana doctrina, y están llegando esos tiempos, Señor, y queremos ser una luz, no en lo personal, pero como iglesia también, Señor, una luz en medio de una sociedad que se pierde, Señor. Dejamos este día en tus manos, te pedimos
que nos bendigas, que nos despidas con tu paz, con tu bendición, Señor. Y siempre confiando en que estás con nosotros, confiando, Señor, que harás tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.